Pues vamos a hablar del convento de las Reparadoras, como se le conoce a este que está muy cerquita de la esquina entre Chancillería y la Plaza de San Juan, y que da posteriormente a otra placita de nombre de Los Ángeles. Y por último, en el centro, en la parte quizás más importante de la fachada, rematándolo en un triángulo curvo, tenemos ahí una imagen de la custodia con la Sagrada Forma en el centro, apoyada sobre una bola que supongo que será la esfera celeste, y a derecha e izquierda vemos otra vez la representación de las siglas de la Virgen, María Reparadora, MR, lo tenemos otra vez. Aquí tenemos entre ladrillos rojos, preciosos, recuerda mucho a otros edificios mudéjares, no solamente de aquí de la ciudad, bueno, neomudéjar quiero decir, perdón, sino también a otras zonas de España. Pues bien, por medio han metido unos azulejos con símbolos, y aquí tenemos los 4 evangelistas, lo que se llama el tetramorfos. Entonces, en lo que podría ser un friso horizontal, en el centro tenemos una cruz de 4 brazos, y luego los 4 evangelistas. Empezando a la izquierda, pues tenemos el buey de San Marcos, a continuación tenemos el águila de San Juan, en el centro la cruz, a la derecha tenemos ese joven con ala que representa a San Mateo, y por último, desgraciadamente, el león de San Marcos pues está bastante deteriorado. Estas serán las figuras. Y todo ello con un fondo de un color variadísimo, con motivos vegetales y motivos geométricos, que a mí me recuerda mucho esos dibujos que se llaman mandalas, que son propios de Oriente y que mucha gente le gusta rellenar de colores, que para eso son, para rellenar de colores. Pues bien, parece muchas veces mandalas. Y ahora hablaremos de esos triángulos que hay a derecha e izquierda de la puerta, que se llaman enjutas o albanegas. Ladrillo rojo, azulejo y mármol dan forma al precioso convento de las Reparadoras. Su estilo es neomudéjar, aunque algunos expertos hablan de regionalismo. Y hoy en Mira Jerez analizaremos varios elementos de su fachada, como son una custodia o unas peculiares azucenas. Pues vamos a hablar del convento de las Reparadoras, como se le conoce a este que está muy cerquita de la esquina entre Chancillería y la Plaza de San Juan, y que da posteriormente a otra placita de nombre de Los Ángeles. En principio se edifica aquí un convento para estas hermanas reparadoras, que tiene un estilo de neogótico, es decir, tiene esos elementos tomados del gótico, y que está situado en el tiempo entre 1890 y 1923, y es obra de un arquitecto de prestigio aquí en Jerez, como es Francisco Hernández Rubio. Bien, pues unos años después, estamos ya en 1930, deciden las monjas que quieren hacer una iglesia y se la encargan nada más y nada menos que a Aníbal González. Lo recordamos por Sevilla, por la plaza de España, es decir, un arquitecto de prestigio que aquí tiene algunas obras hechas. Pues bien, este señor empieza los planos, pero desgraciadamente muere, y es una persona pues que está llegada a él, Aurelio Gómez Millán, quien toma el relevo, hace unos planos, los cambia, ya los tiene hechos a su manera, y entonces vemos cómo se transforma, y de lo que antiguamente era el neogótico, ahora tenemos un neomudéjar, un edificio de color rojo por el ladrillo, precioso, con todas las características del mudéjar y algunos elementos más que añade del gótico y del clásico. En general, algunos hablan de regionalismo, estilo regionalista. Pues esta fachada sencilla, pero al mismo tiempo con mucho interés,
porque tiene muchos elementos diferentes y que llaman la atención. Si nosotros la miramos como si fuera un retablo, tiene 3 calles. A los retablos se llaman de abajo arriba, pues son calles. Ahí tenemos 3 calles. Vamos con la central. En la central tenemos una puerta abocinada, es decir, de mayor a menor tamaño, como hemos visto propio en el románico y en el gótico, y aquí tienen pues arcos de medio punto que se van ampliando desde más pequeño a más grande, es decir, que tenemos recuerdos del románico con este abocinamiento en la puerta. Justo encima tenemos un alfiz, que es esa zona que va desde derecha a izquierda hacia arriba y luego una horizontal como un friso, y aquí la tenemos con azulejo, que comentaremos después. Y por último encima tenemos un rosetón polilobulado con una serie de lóbulos, como si fueran pues hojas pequeñas alrededor, y este recuerda también mucho al románico y al gótico, ese rosetón. A derecha e izquierda tenemos otras 2 calles, otros 2 cuerpos verticales, donde aparecen elementos mudéjares, es decir, ahí hay unas ventanitas muy finas. Nosotros, si recordamos la torre de la atalaya, ahí las podemos ver perfectamente, esas ventanas finitas con arcos polilobulados y un alfiz alrededor, encima, rectangular, pues rehundido hacia adentro. Tenemos esas ventanitas, como recordamos el mudéjar de la torre de la atalaya. Y luego ya por encima tenemos una serie de dibujos geométricos que se llaman sepka, es propio de los almohades. Es un juego de figuras como de rombo, pero no de líneas rectas, sino de líneas sinuosas, curvadas, que hacen un juego geométrico muy interesante. Pues hay una franja vertical a derecha y otra a izquierda. Serían la influencia del mudéjar. Y por último, encima tenemos 2 torres, una a cada lado, con elementos también de sepka, es así, de esos rombos, y huecos, es decir, vanos, sin nada, para rematar en el chapitel, que ya hemos visto en otros campanarios, un chapitel, en este caso, pues de forma piramidal y muy aguda. Lo que hemos explicado hasta ahora es simétrico, tanto lo de la derecha como la izquierda es igual, pero aquí queda a la izquierda un cuerpo estrecho que no tiene su simetría a la derecha, y este cuerpo es curioso porque tiene un balcón con un arco de medio punto y encima un arco apuntado. Es decir, el de medio punto es propio del mundo clásico y en cambio el apuntado es propio del gótico y también del mundo musulmán. Pero los dos tienen una curiosidad, son peraltados, es decir, más elevados de lo normal. Lo normal es tener el punto donde empieza la curva a la altura de los elementos verticales. En cambio el rebajado está un poquito más hacia abajo, más chato, y este en cambio está mucho más alto. Eso se llama peraltado. Y tanto el peraltado del arco de apuntado que tenemos arriba como el otro, pues se dan con cierta frecuencia. Aquí tenemos entre ladrillos rojos, preciosos, recuerda mucho a otros edificios mudéjares, no solamente de aquí de la ciudad, bueno, neomudéjar quiero decir, perdón, sino también a otras zonas de España. Pues bien, por medio han metido unos azulejos con símbolos, y aquí tenemos los 4 evangelistas, lo que se llama el tetramorfos. Entonces, en lo que podría ser un friso horizontal, en el centro tenemos una cruz de 4 brazos y luego los 4 evangelistas. Empezando a la izquierda, pues tenemos el buey de San Marcos, a continuación tenemos el águila de San Juan, en el centro la cruz, a la derecha tenemos ese joven con alas que representa a San Mateo, y por último, desgraciadamente, el león de San Marcos pues está bastante deteriorado. Estas serán las figuras. Y todo ello con un fondo de un color variadísimo, con motivos vegetales y motivos geométricos, que a mí me recuerdan mucho esos dibujos que se llaman mandalas, que son propios de Oriente y que mucha gente le gusta rellenar de colores, que para eso son, para rellenar de colores. Pues bien, parece muchas veces mandalas. Y ahora hablaremos de esos triángulos que hay a derecha e izquierda de la puerta, que se llaman enjutas o albanegas. Decíamos que esa puerta principal tiene un arco de medio punto, encima hay una zona horizontal y 2 verticales, y quedan una especie de triángulos curvados ahí, ya lo hemos visto en otras ocasiones, eso se llaman enjutas o albanegas. Pues en esta ocasión, en una de ellas está ese trigrama, es decir, 3 letras, IHS de Jesucristo, y tiene una serie de lecturas, tiene varias lecturas. Una son las primeras letras de Jesucristo, de Jesús, en griego,
En griego pues son las 3 primeras letras, IHS. Pero también se puede decir que es Jesús, hombre que nos ha salvado, es decir, el hombre Jesús que nos salva, Salvador, eso también. Pero por otra parte resulta que en el siglo XIV San Bernardo dice que esto también se puede interpretar como Jesús, pues son hombres socios, es decir, los socios. Y esta la utilizan los jesuitas para utilizarla, pues eso, como emblema de la compañía. Y también dicen que Constantino en sus lábaros, es decir, en su estandarte, llevaba esas 3 letras, pero con otro significado. In hoc vinci, es decir, en este signo venceré. Y también utiliza 3 letras. Le faltaría una, la V de Vince, pero algunos dicen que también se utiliza ahí. De todas maneras, todo el mundo conoce estas 3 letras de Jesús, hombre salvador, es decir, el Jesús que nos salva es la más frecuente. Bien, pues en el otro lado, si a la izquierda está Jesús, la mayoría de las personas pueden adivinar perfectamente que a la derecha estará María. Y efectivamente tenemos una M, una R y una A. María y la R, pues si esta es la iglesia y el convento de las reparadoras, pues es la María reparadora. Pero también hay una A, porque también auxiliadora está vinculada a la imagen de la Virgen. Entonces esto significa María reparadora y auxiliadora, que lo podemos ver perfectamente en la iglesia de la Victoria. Ahí también las tenemos las 3 letras, y en un convento de mínimas que hay justo de monjas al lado de la iglesia de San Marcos. Ahí lo podemos leer perfectamente, MRA, y aquí lo tenemos. Por último, tenemos en esta fachada que decir que ahí hemos dicho elementos como el ladrillo rojo, también el azulejo, y otro elemento importante que hay es el mármol. En este caso, pues 4 columnas cuyos capiteles son capiteles lo que se llama de penca, propio de la mezquita de Córdoba, es decir, los califales, pero además tienen un añadido encima que hacen un poquito más completo, pero están influenciados por esos capiteles de penca del califal. Recuerdo lo que decíamos antes, que esto es un neomudéjar y por lo tanto tiene. Por otra parte, también vemos que hay otros elementos que rematan una zona del edificio. Son unos jarrones con unas azucenas. No tenemos que olvidar que está dedicado a la Virgen, a María Reparadora, por lo tanto la azucena, símbolo de ella. Y por último, en el centro, en la parte quizás más importante de la fachada, rematándolo en un triángulo curvo, tenemos ahí una imagen de la custodia con la Sagrada Forma en el centro, apoyada sobre una bola que supongo que será la esfera celeste, y a derecha e izquierda vemos otra vez la representación de las siglas de la Virgen, María Reparadora, MR, lo tenemos otra vez. Decíamos que lo primero que se hizo aquí fue un convento, obra del arquitecto Francisco Hernández Rubio. Si uno mira la portada que tenemos de la parte trasera del convento, tiene los elementos propios del gótico, es decir, un arco apuntado, un gablete incipiente encima, y luego tiene a derecha e izquierda una serie de elementos como si fueran baquetones, que no dejan de ser pilares a derecha e izquierda, con esos capiteles de formas vegetales. Pues bien, uno en principio no tiene que aceptar simplemente lo que ve, sino que hay que mirar más allá, y entonces aquí es muy sencillo porque tenemos la firma del arquitecto y vemos que no es un gótico auténtico, es un neogótico, 1898 exactamente, pero los elementos del neogótico están claros. Y en el centro pues tenemos de nuevo, pero con un tamaño un poco mayor, los símbolos que hemos visto en la fachada de la iglesia, y tenemos ahí la M y la R de María Reparadora, y en el centro pues tenemos esa custodia con la Sagrada Forma presenciando todo el conjunto y apoyándose sobre una esfera que puede ser la esfera celeste con las estrellas doradas. Pues en la enjuta, a derecha e izquierda de ese gablete, tenemos una serie de arcos que son polilobulados, apuntados, que se entrelazan entre sí y que lo hemos visto perfectamente en San Miguel, en sus partes góticas, por supuesto, y en San Mateo, y todo ello influenciado por la Catedral de Sevilla. Es un elemento frecuente en el gótico.
Este edificio ha sido colegio y ha sido también biblioteca municipal. Este edificio cuenta su historia desde el siglo XVI. Analizamos los elementos mitológicos con Juan Luis Sánchez Villanueva. El edificio del que hoy vamos a hablar es el Cabildo Viejo o Antiguo Ayuntamiento, también se le llama el Antiguo Consistorio, y es un renacimiento, pero además un renacimiento plateresco, es decir, con mucha decoración y además con una calidad excelente. Y recuerda, en una parte, recuerda a Florencia, la logia que hay en Florencia, y la otra parte pues también tiene un cierto hermanamiento con Sevilla, con el Ayuntamiento de Sevilla también. Entonces es un renacimiento y además de una calidad excelente. Bien, este edificio se crea para alojar realmente las funciones que tenía que hacer el consistorio, pero también tenían que atender a los escribanos, es decir, a los actuales notarios, porque en algún sitio tenían que dar fe y escribir. Por lo tanto, también sirve para esto y para alojar los documentos que estos realizaban. Así que esta fue su primera función. De hecho está que la palabra escribano es el nombre de esta plaza antes que el nombre actual, y vienen unas losetitas pequeñas donde pone plaza de escribano. Posteriormente, cuando se queda esto ya muy pequeño, el ayuntamiento se viene al edificio que tenemos actualmente en el consistorio. Eso tiene lugar exactamente el 27 de diciembre de 1840. El edificio se queda vacío y le salen cantidad de novios, cantidad de gente que quieren ocuparlo, academias de arte, de bellas artes, pero al final quien se lleva el gato al agua es el colegio público, dos colegios públicos, uno para niños y otro para niñas. Esas son realmente las dos funciones que tiene. Y posteriormente se crea la biblioteca municipal, el archivo también y el museo arqueológico se crean aquí, y eso es a partir de 1873, la biblioteca y el archivo, y un poco después el museo arqueológico. El edificio como Cabildo Viejo, como Ayuntamiento Antiguo, lo conoce todo el mundo, y luego como biblioteca municipal también, pero en ese intermedio, entre 1843 y 1873, esto se convirtió en dos escuelas públicas. La que daba a la plaza de escribano entonces, estaba ocupada por niñas, y tenían el salón anterior, ese lo tenían como una clase. Y la parte de la izquierda, donde están los tres arcos, esa zona pues era una especie de patio de recreo, que se quejan las maestras de que los niños que no van a la escuela, que están por el barrio y dando vueltas, insultan a las niñas a través de la reja, incluso pretenden poner ahí unas mamparas de madera para aislarlo. En cambio los niños entraban por la calle Letrado, que hay una puerta y era la sala interior, donde ahora está colocado pues el Alfonso X el Sabio. Y esto es la parte de escuela. La de niña se llamó en principio Escuela del Consistorio, luego tuvo el nombre de Socorro, Nuestra Señora del Socorro, y la interior de niño, en principio también era la de Cabildo, pero luego adquirió el nombre de San Dionisio. Eso fue, el nombre se le dio en 1857. Bien, pues llega un momento en que el alcalde, en esa ocasión era Revueltas y Montel, un republicano, 1873, estamos en la República Primera, la Primera República Española, decide que hay que organizar una biblioteca municipal, que es importante, y echa mano de material diverso, de la Sociedad de Amigos del País de Jerez y de la biblioteca que tenía la catedral, y organiza, ¿dónde? Pues quieren que sea aquí. Ya antes dije que le habían salido muchos novios a este edificio, pero claro, sobran las dos escuelas. La primera que marcha es la de niña, que se va a San Juan de Dios, que es el hospital convento que había en la Alameda Cristina y que desapareció no hace demasiado tiempo, porque allí estuvo La Salle también. Y el otro era el colegio de niños, que hemos dicho antes, pues los dos salen, y en 1873, 23 de abril, día del libro actualmente y de Cervantes, pues se hace un acto especial y en honor a Cervantes se convierte aquello en la primera biblioteca municipal de entidad que tiene nuestra ciudad. Bien, pues este edificio pues, ha tenido una serie de intervenciones posteriores. Lamentablemente hay una serie de figuras con algunos deterioros,
pero sí que ha tenido intervenciones, y una de ellas fue a raíz de la subida al trono de Carlos IV. Eso fue en 1788. Pues a raíz de este acontecimiento se hace una renovación en este edificio y se coloca la balaustrada, esa que hay arriba del todo, con los jarrones. Eso es una obra posterior, es de 1789. Y también hay otra obra que se conoce menos, y es en 1843, cuando este edificio ya no es ayuntamiento, lo es el actual, y entonces eso pasa a ser una escuela. Y colocan ahí una reja en la parte donde están las tres arcadas, colocan una reja y también colocan un zócalo, que antes no estaba, y eso se hace en 1843. Antes estaba libre porque eso era el apeadero de los que en aquel momento hacían el equivalente a concejales, se llamaban 24, los 24 de ciudad. Realmente tiene Jerez un patrimonio artístico de mucha calidad. Y yo me alegro de que muchos jerezanos se den cuenta de ese patrimonio y entonces lo aprecien mejor y lo lleguen pues realmente a divulgar, que es lo que se pretende. Y es cierto, esta es una de las obras capitales del arte que tiene Jerez dentro de sus calles. Y aquí exactamente hay una serie de inscripciones y en una de ellas nos encontramos con que los maestros mayores, el equivalente actualmente a los arquitectos, en Jerez son tres, y ahí está pues Andrés de Ribera, está también Diego Martín de Oliva y Bartolomé Sánchez. Son los tres maestros mayores que hicieron este edificio y quedan sus nombres. Además también pone la fecha en que se hizo, 1575, como pone reinando el rey Felipe el número 2, el segundo con ese nombre. Pues de estos tres maestros mayores, como se le llamaban entonces, o el equivalente actual de arquitectos, estos arquitectos municipales, pues destacamos a Andrés de Ribera porque en la cartuja nuestra tenemos una obra importante, la fachada es de Andrés Ribera, ¿de acuerdo? Es, por lo tanto, un arquitecto importante. En la figura de la derecha tenemos una persona, un hombre musculado, con un torso y unos músculos perfectos, una anatomía muy bien trabajada, con un detalle que es una piel que desde la cabeza de él, donde se ve una cabeza de león y una piel, y luego él tiene en la derecha una rama que se llama una clava, y entonces esto nos lleva a identificarlo con Hércules. Está ahí representado Julio César, emperador en el Imperio Romano, una figura de mucho prestigio y que curiosamente nos encontramos un toque de humor en las espinilleras, porque si luego nos fijamos hay dos caras y sonriente en esa armadura. Pero ya digo, representa pues el buen gobernante, la autoridad, en este caso acompañado de, como decíamos antes, de Hércules, que simboliza el haber sido uno de los fundadores de esta ciudad. Bien, pues si nosotros observamos la fachada, tenemos a la derecha, el cuerpo de la derecha tiene dos ventanas y encima hay tres figuras en cada una de ellas. Pues bien, las cuatro figuras que son femeninas están representando cuatro virtudes, que se supone que son las virtudes que debe tener un buen gobernante. Nos encontramos que a los pies de Hércules, sentadas, tenemos a dos virtudes. En una de ellas tiene dos jarras, va vertiendo un líquido de una a otra. Y además hay una cuestión, cuando una persona tiene un líquido muy caliente y lo quiere poner un poquito más templado, más frío, más templado, lo trasvasa de una vasija a otra. Eso es lo que está haciendo, es la templanza, está poniendo un poquito más templado el líquido. Esa es una manera de verlo, la templanza. Y la otra tiene en una mano una serpiente enredada y en la otra un espejo sobre el que se mira. Esta se supone que es la prudencia. Siempre se dice que la serpiente es prudente, es inteligente y prudente. Y además, si uno se mira en el espejo, se está analizando a sí mismo, se está viendo cómo es prudente porque sabe exactamente hasta dónde puede llegar. Y en este caso tenemos a la izquierda una figura que no tiene los símbolos en la mano porque se han roto, pero se nota la empuñadura de una espada. La espada está vinculada con la justicia. Y en el otro lado tiene una columna. La columna, si uno lo piensa, en un edificio, ¿cuáles son los elementos más fuertes, los que tienen que aguantar todo el peso? Las columnas. Entonces, esta es la fortaleza.
Bien, pues estas 4 virtudes que tenemos aquí con las 2 figuras de Julio César y de Hércules nos retrotraen a una composición que también podemos ver en Florencia, y son los sepulcros de los Medici, hechos por Miguel Ángel. La estructura es la misma. Bien, haciendo esta referencia nos vamos a estas 4 figuras. A pesar del deterioro, porque lamentablemente tienen una serie de desperfectos, pero encontramos una perfección en el trabajo del escultor. Realmente es un trabajo prácticamente de eso, de platero, de detalle. Y si nosotros tenemos a mano un zoom de una cámara, podemos observar una serie de detalles preciosos. Por ejemplo, la Prudencia tiene en el pecho una especie de desnudo, una chica desnuda, que hay como una Venus. Si nos fijamos, por ejemplo, en la Templanza, las 2 jarras tienen unas filigranas también. Los rodetes, o roetes, como decimos aquí, los roetes de ellas también están perfectamente trabajados, con una serie de entrelazados. Incluso algunas de ellas tienen un pañuelo enganchado que va flotando al aire. Es decir, que hay una serie de detalles. Las mismas sandalias también están prácticamente decididas con una filigrana que son las tiritas de cuero, ¿no? Bien, pues ocupa ese escudo de Jerez una parte importante. Además tiene un tamaño mucho mayor, tiene 2 tenantes, es decir, los que lo sostienen son 2 pequeños niños, 2 putti, que se llamarían en el vocabulario artístico, y están sosteniendo efectivamente el escudo de Jerez. Queda ahí representado el escudo del rey que en aquel momento reinaba en España. 1575 es Felipe II, como hemos comentado antes, y ahí tenemos el escudo del rey, y además tiene alrededor un collar, un colgante, con una figura que es un cordero atado. Eso es el toisón de oro, que Jasón en la mitología conquista. Pues bien, ese vellocino de oro, o ese toisón de oro, es el emblema de una condecoración que llevan varios reyes, y en este caso lo lleva Felipe II, y por eso se coloca. Además, también ahí, en esa zona, aparecen otros personajes muy curiosos, como son 2 sátiros que están cercanos a ese escudo de Felipe II. Bien, pues los sátiros tienen varios padres, teóricamente. Uno de ellos puede ser Zeus y Calisto, una ninfa que iba con la diosa Diana. El caso es que hay varias paternidades, pero aparece este personaje mitad hombre y mitad macho cabrío, es decir, que tiene la mitad superior del cuerpo de hombre, aunque las orejas y los cuernecillos sean de macho cabrío, y la mitad inferior es de cabra. Pues bien, ese personaje que acompaña normalmente al dios Baco en sus bacanales, como lógicamente se dice, en las fiestas que da, aparece con mucha frecuencia en Jerez. Aquí aparece en varias ocasiones. Está, decíamos antes, los llamadores, donde está la cabeza del león, ahí cuelgan 2 pequeños sátiros. Luego también está en el friso, hay cantidad de ellos muy jovencitos, y hay 2 que son de mayor tamaño, que están en la parte superior, justo debajo del escudo que habíamos visto de Felipe II, ahí aparecen 2 de mayor tamaño. Y tienen un detalle que llama mucho la atención para el que se dedique a observarlo. Y hay uno que está excitado en demasía, y el otro que ya no tiene tanta fuerza como para enfrentarse a una relación amorosa, porque los sátiros, lo principal para ellos era buscar a las ninfas y echar un rato de algo que nos conviene ahora comentar si los niños lo ven. Bueno, la figura del león tiene una serie de connotaciones, y una de ellas es la de servir de guardián a una casa. En la actualidad, por ejemplo, hay mucha gente que tiene un perro para guardar una casa, es lo más normal, pero cuando una persona quiere darse mucha importancia, en lugar de un perro pone un león. Es decir, que tiene un símbolo el león, es el de servir de guardián a una casa. Cuando no hay el león, porque lógicamente eso es inviable, pues se ponen figuras de león, y eso lo tenemos en muchos edificios en Jerez. Lo tenemos en el edificio de Villapané, lo tenemos en este del Cabildo, en los llamadores, y lo tenemos también en el de Bertemati. Son leones que hacen de símbolo, protegiendo así simbólicamente esa casa. El grutesco es una decoración que se toma el nombre de una casa que tenía Nerón, en la época romana,
estaba aquello totalmente tapado con tierra, y cuando lo descubren parecen una gruta, y cuando ven aquello dicen, ¡ay!, una gruta, grutesco, pero no, son dibujos fantásticos, son cabezas de figuras, a veces de personas, a veces de animal, se mezclan unas con otras, hay también motivos vegetales, y todo eso es lo que forma el grutesco, y aquí se da mucho de ello. Entonces hay una zona que tienen su significado, entonces aparecen ahí escudos, aparecen figuras que representan a los continentes, y hay una serie de elementos que están vinculados a la ciudad, como por ejemplo escudos de Jerez, y otros que son figuras de animales que pues con su estudio tienen un significado, pero que no es muy preciso. Eso hay que analizarlo más detalladamente, pero sí que es muy interesante todo el conjunto que hay. Ahora es el momento de conocer otras noticias relacionadas con el sector. La Solidaridad desfilará por la pasarela flamenca de este año, la primera que se organiza a beneficio de Cáritas. El 26 de enero, en los museos de la Atalaya se podrán ver los últimos modelos de Fali y de Flamenca, dos firmas que mostrarán algo más que sus trajes, dejarán ver sus tendencias a favor de los más necesitados. Estas dos hermanas gemelas son la cara de la próxima edición de la pasarela flamenca. Así lucen volantes, modernos cinturones y escote con chorreras. También el clásico mantoncillo y de nuevo volantes y más volantes. La pasarela flamenca bajo el título de Solidaridad Flamenca será en los museos de la Atalaya el 26 de enero a partir de las 7 de la tarde. El precio de la entrada es de 6 euros. Es una de las joyas del patrimonio histórico artístico de Jerez y durante el año pasado fue visitada por 24.000 extranjeros. La mayoría de las personas que recorrieron el Alcázar eran de fuera de nuestro país y el segundo lugar estuvo ocupado con 22.000 personas por ciudadanos que procedían de otros puntos de España. En tercera posición encontramos con 5.000 visitantes a jerezanos. En cuanto al detalle de los datos, cabe destacar que en el registro nacional y por comunidades autónomas son mayoría los visitantes procedentes de Andalucía y de Madrid. En lo referente al turismo internacional, sobresale que la mayoría de los extranjeros que han visitado el Alcázar procedía de Alemania, Inglaterra y Francia. Jerez cuenta desde el pasado mes de diciembre con un espacio único en nuestro país que sumar a su oferta museística. El Museo del Belén, situado en la calle Circo, ha abierto sus puertas al público con el estreno del nacimiento napolitano de 12 metros de largo en la planta alta. Se trata de un templo del nacimiento que habla de una costumbre tan arraigada en nuestra ciudad como es el belenismo. Ahora se cumple un año desde que se inaugurara la planta baja, con el gran nacimiento monumental que registró solo en diciembre 14.000 visitas. Una cifra que se espera incrementar ya que el Museo del Belén se suma a la oferta cultural de Jerez. El Museo Arqueológico recibió casi 5.000 visitas durante el pasado año, según el balance de la Delegación de Turismo, Cultura y Fiestas. De este número de visitas, 4.000 corresponden a jerezanos o residentes en Jerez que visitaron las recuperadas instalaciones desde que volvieran a abrir sus puertas el pasado mes de noviembre. El primer domingo, tras su reapertura, fue el día en el que se registraron más visitas, con casi 700. Hay que recordar que la entrada es gratuita hasta el 23 de febrero. Pues ya terminamos, gracias por su atención y recuerden que la semana que viene volveremos para seguir mirando Jerez.